Llegamos ya a la tercera hora, inmediatamente después a la tertulia. Hay muchísimo, pero muchísimo que comentar. Pero hoy, 23F, lo vamos a recordar en la tertulia. Y tenemos a Luis Herrero, a Alejandro Vara, tenemos a Javier Horcajo. Y es un día para recordar lo que realmente pasó. Y tal vez para recordarlo hoy llueve barro. Dirán ustedes, la corrupción. Sí, la corrupción. Pero es que el 23F, en cierto modo, fue un problema de corrupción. De que ni el rey ni el PSOE aceptaban. Qué cosa tan curiosa. La izquierda no acepta que la derecha le gane las elecciones. Y entonces había que echar a Suárez. Y como había ganado las elecciones por segunda vez en el 79 a Felipe González, pues había que mover los militares y los movieron. Y los movieron a lo loco, y luego el CNI, entonces CSID, dio el golpe y lo impidió a la vez. La mitad lo daba y la mitad lo impedía. Pero el caso es que llueve barro. Y va a llover barro en toda Andalucía, en Ceuta, en Melilla y en Baleares. Y además, a lo largo del día va a llover en Canarias, creo que no barro, ¿eh? Aunque si es por la corrupción insular, podría llover barro. Pero en fin, en principio serán lluvias. Y a lo largo de la tarde, sobre todo ya tarde casi al anochecer, pues empezará a llover algo en Castilla-La Mancha, o sea, en Castilla la Nueva, en la parte de Albacete, ya pegando al interior de la comunidad valenciana, y algo en el Cantábrico, que siempre hace bonito y que está muy bien, porque el Cantábrico está para llover y llevar el paraguas. Bien, hay alguna niebla hoy todavía, como hace una semana, pero en las cabeceras del Duero y del Ebro, pero bueno, se disiparán en 1 hora o 2 horas. Las temperaturas bajan un poquito, pero siguen muy agradables. Ahora tenemos 8 grados en Madrid, camino de 18 en la capital, que serán 20 en Aranjuez. Perfecto para pasear. La máxima hoy hay un grupo abundante, 22 grados en Gerona, en Badajoz y en Almería, es decir, que han subido todas las temperaturas, y la mínima 0 grados en León, en Palencia y naturalmente en Soria. Bien, vamos con Javier López Tofiño y Vanessa Vallecillo. El mayor síntoma de corrupción en un Estado es que el Estado no se respete a sí mismo. Un Estado es una organización legal, que se da una comunidad política que se basa en unas leyes y en un poder ejecutivo que las aplica. Pero por este orden. Existe la nación, existe la gente que crea una fórmula de Estado que puede ser una monarquía absoluta, una monarquía constitucional, una república bananera, una república presidencialista, una república parlamentaria, en fin, hay muchas formas de Estado. Pero se basan siempre en un cuerpo político homogéneo que paga impuestos para estar juntos y colaborar juntos a resolver las cosas que juntos vienen colaborando desde hace mucho tiempo. Normalmente son comunidades políticas muy antiguas. En el caso de España es de las más antiguas del mundo. Son 2000 años desde que los romanos, después de 200 años de guerra, consiguieron vencer a todas las tribus de la península ibérica, que eran feroces, y además a los cartagineses, que también apetecían quedarse con la península y que les venía muy bien, porque ellos vivían en Túnez y se sentían un poco desplazados. Bien, pero 200 años, 7 años, les costó conquistar las Galias, o sea, Francia. Pero tanto Francia como Hispania, desde que se crea como una provincia romana, una diócesis se llamaba, e incluía el norte de África, lo que se llamó la Mauritania tingitana. ¿Por qué? Para proteger, pues siempre ha sido la protección de la península. No puede ser un estrecho de 14 kilómetros. Tiene que ser tener esa parte, la otra costa, tenerla también en tu poder para que no te asalten impunemente. Bueno, pues 2000 años. Es decir, siempre ha habido en Hispania, luego España, con los visigodos ya un Estado independiente, no como provincia romana, bastante autónoma, sino ya absolutamente independiente cuando cae Roma a finales del siglo V. Bien, y en ese momento tenemos pues 2 siglos de Estado hispano-español, es una cosa ya, es una cosa de transición, visigodo, donde los reyes tenían la costumbre de matarse. En 2 siglos tuvimos 40 reyes. Se mataban una barbaridad. Hay una obra que se llama El puñal del godo, que es que no da abasto en los 3 actos. O sea, se mataban, pero bueno, es que era una monarquía electiva. Se elegían. Claro, como se elegían, se apuñalaban.
Porque si es heredar, pues ya no se discute, que ha salido listo, qué bien, que ha salido tonto, pues a ver lo que dura. Bien, eso está claro. La monarquía hereditaria es un gran invento. ¿Por qué? Porque así los herederos no se matan. Los visigodos se mataban continuamente. Por eso llegaron los musulmanes. Porque entre el clan de Witiza y el clan de Bamba, pues no de Witiza, de Bamba y de Rodrigo, pues se apuñalaron mucho y dejaron que llegaran los moros que iban a ayudar a unos, y al final, después de 2 años también masacrando a la gente, pues se quedaron con la península, no con toda, y España volvió a reconstruirse otra vez como un estado cristiano, romano, de tradición grecolatina, etc. Es decir, lo que había sido. Y se reconstruye. ¿Y cómo se reconstruye? Tenemos la suerte de tener la mejor reina de la historia, el mejor rey de la historia, que encima se casan, encima se llevan bien y les sale todo bien. La guerra civil de Castilla, la guerra de Granada, las guerras de Italia. Bueno, hasta casi meten en cintura a los condados catalanes, que eso no ha habido nunca nadie que lo pueda conseguir. Estaban siempre matándose y organizando un follón. Por eso no son reino, ni han sido nunca reino Cataluña, porque siempre ha sido un peligro. La burguesía, los nobles y tal, la aristocracia catalana ha sido siempre un horror. Cuando murió Juan II de Aragón, le dijo a su hijo Fernando II, llamado el Católico: lo único que lamento, hijo mío, hijico le diría, siendo aragonés, lo único que lamento, hijico, es dejártelo de Cataluña. Porque lo de Valencia, lo de Mallorca, lo de Aragón, mal que bien, esto está bien. Y ahora con lo de Castilla, vamos, esto va a ser la repera. Pero chico, lamento, lo de Cataluña no lo he podido arreglar. Estaban, como siempre, en guerra civil. Y de vez en cuando iba alguien de Zaragoza, pues lo mataban. Pues esas cosas que tienen. Bien. Pero siempre ha habido un Estado español. Pero un Estado que es un régimen legal tiene que respetarse a sí mismo. Si un Estado se da unas leyes, la policía, es decir, el gobierno, a través de la policía o del ejército, las aplica. Y esas leyes se cumplen. Porque si no se cumplen las leyes, el Estado se desbarata y la nación se desmorona. Esto es de sentido común, ha sucedido en todas partes. Una gran civilización antigua, antiquísima, como es la española, como es la francesa, pues naturalmente han tenido siempre líos y follones. Pero la idea de que hay un Estado que hay que respetar, que hay unas leyes que hay que cumplir, que la parte nunca puede ser más que el todo, sino que el todo siempre es más que la parte, eso siempre se ha cumplido. En Aragón, que tenemos este carácter que tenemos, el juramento de los reyes de Aragón, se reunían los nobles y le decían, antes de jurar, dice: nos, que cada uno valemos tanto como vos, y todos juntos más que vos, os tomamos juramento de que las leyes, los fueros, los respetaréis, etc. Sí, decía el otro, con ganas de matarlo, pero tenía que jurar, y si no, no era rey. Bueno, pues en España se ha roto ese principio fundamental, que es que hay partes que se creen más que el todo, y además los que tienen que gestionar el todo se lo creen. El timo del cocomocho, que es el timo del separatismo catalán como manera de solventar el problema catalán. O sea, el problema catalán es el problema de que los catalanes quieren mandar en España sin tener ninguna responsabilidad. Tener España como colonia económica, lo comentábamos ayer y lo repito, al único país, que ellos llaman país, al que exporta Cataluña se llama Aragón. Más del doble que Alemania, 4 veces lo que exporta en Estados Unidos, que es muy poco. O sea, el único socio comercial importante que tiene Cataluña se llama Zaragón, porque todo Aragón está metido en Zaragoza. Más del 30% de lo que exporta Cataluña a Aragón. Ojo a la potencia comercial, ¿eh? Ojo a su capacidad, tal, bla, bla, bla. Nada, de nada. Nunca. Siempre ha sido un protectorado, que eso sí han tenido una mano perfecta para corromper reyes y para lo que sea. Pero capacidad real de inventiva, de crear un Estado, de crear un imperio, nunca jamás. Siempre dentro, pero siempre quejándose. Pues eso no ha cambiado. Lo que sí ha cambiado, claro, esto no se lo hacían a Fernando el Católico. A Fernando el Católico en Barcelona le llegaron a apuñalar en el cuello. Pero le había regalado una cadena de oro la reina Isabel, que le tenía un enorme afecto, y la cadena le paró el puñal. Y como tenían esa
esa naturaleza, aquellas fieras de aquella época, pues sobrevivió. Le costó meses, pero sobrevivió. Pero a Fernando el Católico no le levantaban la voz. El rey era él. El todo tenía que mandar sobre la parte. Solo faltaría, y si lo primero que hicieron con los nobles fue desmochar los castillos. Si se van por toda la línea que separa Castilla y Aragón, lo primero que hicieron, al lado de mi pueblo, hay un sitio que se llama Motos. Motos, que es mota, la mota es la piedra miliar, lo que separa un terreno de otro, o incluso un reino de otro. Lo primero que hicieron fue demoler todos los castillos. Ya ningún noble iba al otro reino diciendo es que somos aragoneses, somos castellanos. Se acabó, no hay castillos, se acabaron las racias y las fechorías. Y se acabaron. Nunca jamás ha habido un conflicto entre Castilla y Aragón, ya que tendría que haberlo habido. Jamás lo ha habido. Porque unos reyes con cabeza, que lo primero que hicieron es decir, a ver, los revoltosos, ¿cuál es vuestra fuerza? Los castillos, no queda ni uno. Y no queda una torre. Eso sí, tampoco los mataron. Dice, venís a palacio, vivís honradamente, cuidáis vuestras tierras, y ahora que se ha descubierto allá en las Indias una cosa que no sabemos lo que es, pero vete tú a saber, pues podéis mandar a los hijos que no sabéis qué hacer con ellos. Se malcrían siempre. Eso siempre ha estado claro. En España hay cosas que siempre han estado claras. Una sola vez no estuvo clara la cosa, en la Primera República, cuando se crea la República Cantonal. La República Cantonal tiene su máxima expresión en las guerras civiles de Murcia, cuando Totana, Cieza, Cartagena y Murcia entran en guerra consigo mismas. Y tienen un gran episodio bélico que es el bombardeo de Cartagena por la escuadra de Tonet, que tenía un barco y medio, y que mató a una señora mayor que estaba paseando por el puerto cerca del cuartel, al que no le dieron. La pobre murió, víctima de la dispersión geográfica, estratégica, militar y sobre todo política. Naturalmente se acabó, llegó la Primera República, dentro de la Primera República, una república unitaria, presidencial, y después una dictadura para arreglarlo un poco. Esto siempre ha sucedido. La primera vez que yo recuerdo, es que no recuerdo nada igual, en que un Estado no se respete a sí mismo, en que España tenga un líder que lleva, en estos momentos Mariano ya va para el 7º año en el poder, seguido. Se ha presentado a 6 elecciones. O sea, cuando se inventó España, Mariano ya era viejo. Probablemente ya nació muy mayor. Pero yo no he visto una sucesión de escándalos basados en la falta de respeto del poder político a los ciudadanos como lo que estamos viviendo. Ayer vimos 2 episodios. Primero, la confirmación de que el Estado, que representa al gobierno, hoy es un gobierno del PP, antes era de la catástrofe, o sea, de Zapatero, antes era del PP, cuando el PP existía, etc. Y antes era del PSOE con Felipe, y antes era de UCD, pero era el Estado. Y el Estado tiene un gobierno que cambia, y ese gobierno aplica la ley. Y tiene para eso el ejército, la Guardia Civil y la policía. Bueno, lo que no puede hacer el Estado es convertirse en el esclavo de una parte del Estado, porque entonces se va a freír espárrago. Bueno, Mariano, después, 6 días después, lo cuenta hoy Pablo Plans en Libertad Digital, de que Cocomocho dijera, o sea, Vileda primero de Cataluña, Puigdemont, el de la fregona, dijera que no iba a ser candidato, porque Mas ya le había hecho la cama y no podía entrar, había hecho la petaca en la cama, quiso entrar y no cabía, porque el otro le había hecho la pirula. Bueno, dijo que va y lo llama a la Moncloa en secreto, a un golpista, a un puñetero golpista, y lo llama en secreto, y cree que ese secreto se va a mantener, pero como anda en la operación diálogo con Soraya Sáenz de Venezuela, porque hay que recordar que las televisiones chavistas en España son de Soraya, o sea, A3 Media es Soraya Sáenz de Caracas. Los halagos y alabanzas a la dictadura bananera, narcotraficante de Caracas son de Soraya Sáenz de Santa María, porque Podemos es la marca roja del PP de Soraya y Mariano. Pero Soraya, en su fatuidad, dijo que iba a arreglar el problema de Cataluña, que iba a abrir despacho allí. Era el cuarto de las ratas de la delegación del gobierno, un trastero. No lo ha hecho. Pero como tiene que fingir que hace algo, la pobre no tiene ni puñetería de nada y qué va a hacer. Bueno, pues entonces
va y lo llaman a dialogar a Cocomocho. Pero si ya se había ido, si ya no tenía ningún poder, que va a dialogar este pobre hombre. Pero todo en secreto. Y luego no lo confiesan. Y los pillan. Y lo delata el conde de Godó, que después de Cebrián es el favorito de Soraya para intoxicar a la plebe. Y ayer vimos el grotesco espectáculo del ministro de Justicia negando lo que todos sabemos, todos hemos visto y todos los medios han confirmado. No ha habido reuniones secretas, decía el borroso catalán, lo que no hay es vergüenza en el Ministerio de Justicia. Pero es que además en la Comisión de Secretos Oficiales, ayer el PP y el PSOE metieron a la Esquerra Republicana de Cataluña. Pero hombre, vamos a ver, ¿cómo vas a luchar ni en secreto ni en público contra la subversión del golpismo catalán si metes en secretos oficiales al antropoide Tardá y al tío del PDeCAT o PEDOCAT, que se llama, no sé cómo se llama, Xuclà, se llama Xuclà? Había una chocolatería muy buena, se llamaba Xuclà. La recuerdo en mis años de estudiantes, cuando Barcelona era una ciudad libre y no una basura totalitaria como ahora. Bien, pero ayer solo Ciudadanos estuvo en contra y votó en contra de meter a los que quieren cargarse al Estado en público en la Comisión de Secretos Oficiales del Estado. Y cuando un Estado no se respeta a sí mismo, se acabó. Los independentistas Tardá y Xuclà podrán acceder a la documentación clasificada en la Comisión de Secretos Oficiales al lograr la mayoría necesaria en el Congreso. Hacía 9 años que los independentistas no formaban parte de esta comisión. Solo han votado en contra los diputados de Ciudadanos y una veintena de miembros del Partido Popular. Irene Montero, de Podemos, ha conseguido el mayor número de apoyos para su entrada en la comisión. José Antonio Bermúdez de Castro, portavoz adjunto del Partido Popular, justificaba así la presencia de los independentistas. Y es que en la 10ª legislatura los diputados de Esquerra Republicana de Cataluña no tenían grupo propio, estaban integrados en el grupo mixto, que era un grupo que mayoritariamente estaba integrado por representantes de un partido que era Amaiur, que eran los representantes mayoritarios, que era un grupo que ni había condenado ni quiso tampoco exigir la disolución incondicional de ETA. Yo le explicaba al señor Bermúdez que lo han puesto ahí porque Mayotte les le daba la risa decir esto. Lo han hecho porque son unos cobardes y unos miserables. Y porque en última instancia creen que van a poder pactar con estos. Que no, hombre, que no. Que ese tren ya ha salido. Que solo Soraya en su soberbia se cree que ahora va a parar el tren. Como no te cargues la vía, que te vas a cargar el tren. Estos tíos son apestados, deberían ser apestados. Lo que hizo Ciudadanos ayer es lo único decente que se puede hacer. No se puede meter en el Estado a los que quieren destruir el Estado. Lo que hay es que meterlos en la cárcel. ¡Oh, la libertad! ¿Libertad de qué? ¿Libertad de qué? ¿Qué libertad hay en Cataluña? ¿Qué libertad tienen los españoles de Cataluña? Ninguna. ¿Y qué hace el gobierno por los españoles de Cataluña, que es más de la mitad de la población? Nada. Pactar con los separatistas. Pandilla son unos cobardes y unos corruptos y unos miserables, porque lo hacen todo para que voten los presupuestos de este año. Y el año que viene, pues ya veremos. Pero vamos ahora con el espectáculo ayer, a propósito del secreto, que el secreto es como el libro El secreto, que son como las obras completas de, no sé, iba a citar 3 ministros, vamos a dejarlo aquí. Es el libro más tonto que he leído en mi vida. Yo creí que nadie podía escribir algo tan tonto como El secreto con tanto éxito. Lo leí. Bueno, es extraordinario. Es el libro más vendido en mucho tiempo, o sea que el ser humano no siempre cuando lee mejora. Pero bueno, ayer en la Comisión de Secretos sale a colación el secreto más escandaloso, que el presidente del gobierno español, que tiene que aparecer en las Cortes para explicar lo que hace, se reunió con el presidente de la Generalidad de Cataluña, que tiene que aparecer en el Parlamento de Cataluña para explicar lo que hace, en secreto. Y nos lo han ocultado, nos lo han mantenido en secreto. ¿Pero qué secreto? Son pareja, de hecho. ¿Qué secreto hay? Con Mariano lo dudo. Del otro no sé, cómo va tapado no lo sé. Lleva ese burka de pelo. Pero, bueno, otra vez, solo Ciudadanos estuvo a la altura de lo que es la representación nacional, porque cada diputado y cada senador representa a la nación española, no a una circunscripción.
No, cada ciudadano, cada diputado representa a todos los españoles. Bueno, pues ayer solo Rivera. Mariano Rajoy y Carles Puigdemont mantienen sus posiciones y no desmienten que el pasado 11 de enero ambos se reuniesen en Moncloa. La desconfianza en el gobierno catalán aumenta y son muchos los que ya dan por amortizado a Carles Puigdemont. En el sector independentista se da por hecho que la próxima batalla electoral la librarán Oriol Junqueras y Artur Mas. Las reuniones secretas llegaban a la sesión de control del gobierno, Albert Rivera y Rafael Català. Ministro, lo único que quiero es que el gobierno se ocupe políticamente también. Y si ustedes se ven en la Moncloa, en la Generalitat, en secreto, en privado, con el gobierno de la Generalitat, díganle de parte de muchos catalanes que dejen de espiarnos. No es cualquiera quien ha dicho las cosas que ha dicho, por lo tanto le aseguro nuestra máxima preocupación. Y por eso desde el primer día la Agencia Española de Protección de Datos está investigando la cuestión. Y por eso se han recibido denuncias y o bien se están investigando o bien se han trasladado a la Autoridad Catalana de Protección de Datos. No hay reuniones secretas, señoría, con ningún gobierno. Son reuniones transparentes, abiertas, de colaboración. De verdad, yo no sé quién dice que este tío es inteligente. Maruenda intenta convencerme y no lo consigue. Pero ¿qué día para decir que no hay reuniones secretas? El día en que sabemos con pelos y señales la reunión secreta de Rajoy con Cocomocho. ¿Cómo que no hay reuniones secretas? Además, ¿cómo que la Agencia de Protección de Datos? Lo que tiene que investigarlo es el fiscal. O sea, ha presumido de una serie de delitos atroces, que es utilizar su posición en la judicatura o en la Generalidad para espiar a los catalanes y hacer un censo basado en el odio y en la xenofobia para echar a todos los jueces que hay. Si hay 800, dejar solo 300 que sean pata negra, independentista feroz, etc. Eso es la Fiscalía. Presumió en público de media docena de delitos en un circuito de conferencias. No fue un día que estuviera borracho, es que él es así. No, le dejan ser así. Secretos, que no hay secretos, que en España todo es transparente. Vamos con los secretos. A ver, hoy ante el juez de la Mata espía una porción de las cloacas que en secreto espiaban a los Pujol. Mira qué sencillo espiar a los Pujol. Pones a Hacienda y a la Fiscalía a investigar a los Pujol. Los metes en prisión preventiva por evidente riesgo de fuga, dada la enorme fortuna que han acumulado en 36 años. Y a partir de ahí funciona. No. Tenían que contratar a las cloacas del Estado de Interior y además a una agencia de detectives, Método 3, que son los que grababan la célebre conversación de Alicia Sánchez Camacho con la novia de Pujol, hablando de cómo funcionaba Pujol Jr. en la cama y otros. Zaragoza, no confundir con el juez, que es como el macho alfa de la casta política catalana, o lo era, hasta que Iceta le ha rebanado algo. Bueno, empezamos por ahí porque hay más. Hoy declaran ante el juez de la Mata 2 espías de la agencia Método 3 por el pendrive de los Pujol. Según cuenta El Mundo, en este se reunía su plan de negocios en África, donde, entre otras cosas, el primogénito de los Pujol pretendía construir un centro de transfusiones de sangre en Gabón. Mientras tanto, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, propone oficialmente a Manuel Moix como fiscal anticorrupción y a Jesús Alonso como sustituto de Javier Zaragoza en la Audiencia Nacional. En total se esperan 30 cambios en el Ministerio Público, incluido el cese del fiscal superior de Murcia, que impulsó la investigación al presidente autonómico por el caso Auditorio. En el Congreso, el ministro de Justicia se defendía de las críticas por la falta de independencia de los fiscales. Que es sorprendente que a ustedes no les merezca ningún crédito la opinión de hasta 4 fiscales de sala del Tribunal Supremo. Y denme ustedes, por supuesto, que el ministro de Justicia les dice a los fiscales lo que tienen que opinar, y los fiscales, como son todos ellos muy dóciles, hacen lo que les dice el ministro de Justicia. Señoría, creamos en las instituciones. ¿Pero cómo vamos a creer las instituciones? Fe es creer lo que no se ve. ¿Y cómo voy a tener yo fe en este tío que viene de las tragaperras? Que antes estuvo 2 años en cada ministerio. De lo público a lo privado, lo de Pablo. Este no es un puerta giratoria, este es un molinillo. ¿Pero cómo vamos a creer? ¿Pero cómo vamos a creer? Ayer, por fin, bendito sea Dios, echaron al fiscal Zaragoza, el que perpetró la fechoría del juicio del 11M. Y cuando vamos sabiendo, mejor dicho, la propia cloaca asustada empieza a reconocer lo que hemos publicado algunos, solo 3 medios, El Mundo, Libertad Digital y la COPE, cuando estaba yo, y luego el radio. Nadie más.
Todas las pruebas del 11M son falsas, empezando por la primera y fundamental, que es la mochila de Vallecas. Y la propia cloaca policial, como ve que puede ir a la cárcel, se ha defendido y dice, ojo, que sabemos lo que hicimos, que aquello nunca estuvo allí. En las conclusiones, que es lo primero que publicó Fernando Lázaro en El Mundo hace 2 días, decía, se rompió 3 veces la cadena de custodia, pero siempre estuvo vigilada. Si se rompió la cadena de custodia, ¿cómo va a estar vigilada? Claro, las conclusiones que había hecho el Pino. Pero en el análisis se dice lo que venimos diciendo desde hace tiempo. Nunca estuvo allí la mochila. La mochila se puso después en IFEMA, jamás estuvo en el pozo, nunca estuvo en el bolsón de las pruebas. Eso de que recorrió Madrid haciendo zigzag 2 horas para llegar a la comisaría Puente de Vallecas. Ja. Ni cadena de custodia, ni custodia de cadena, ni mochila, ni narices. Eso fue una prueba falsa que pusieron después para ocultar la naturaleza del arma del crimen, del explosivo. Y para detener a 2 moritos y a un hindú, que no hay nadie que odie más a los musulmanes que los hindúes. Y coló porque el PP es tonto y porque el PSOE estaba en eso. Pero es que es indudable. La brigada de Eugenio Pino nunca pudo acreditar en su informe sobre el 11M en qué lugar se encontró la mochila de Vallecas. En el documento al que ha tenido acceso el diario El Español se dice que el recorrido de esa bolsa, en la que se portaba una bomba sin detonar, no se explica ni se documenta en el informe policial elaborado tras los atentados. En mayúsculas sostiene que no se ha determinado el punto exacto de ubicación y que este hecho es el que motiva el análisis de esta brigada. Bueno, esta es la cuestión. La masacre con la que empezó un cambio que puso patas arriba, que ha puesto patas arriba a España, empieza el 11M. Y todo el 11M, que es una masacre, probablemente fue un atentado montado, falso, para que no hubiera víctimas en víspera electoral. Digo probablemente, no lo sé. Lo que sí sé es que alguien metió allí titadín con cordón detonante, como dijo la policía, le llaman cordón detonante a un explosivo que amplifica el explosivo primitivo. Puede ser Semtex, que es un explosivo militar particularmente tremendo, y por eso volaron 4 trenes, se desventraron los trenes, hubo 200 muertos y 2.000 heridos y mutilados. Nunca se ha hecho justicia ni a los muertos, ni a los heridos, ni a los mutilados, porque la policía y la fiscalía, con el fiscal Zaragoza a la cabeza, un juez de instrucción que no veía, lo contaba la secretaria, dice, es que está teniendo tales problemas de visión que es que se pega un ojo y se va poniendo colirio el ojo al ordenador. ¿Y por qué no suelta el caso y que lo instruya a alguien que tenga sus sentidos en orden? Porque había que hacer la chapuza. Pero aún así no salía, porque es que lo hicieron todo mal, porque es que eran las cloacas las que están poniendo pruebas falsas. Destruyeron las verdaderas, destruyeron los 4 trenes, menos un vagón que encontramos nosotros en Libertad Digital, hace 3 años. Lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía. Tenía el boquete todavía de la explosión. Lo hicieron desaparecer. Torres Dulce, el ínclito Torres Dulce. Pero es que, ¿qué hizo Zaragoza? Cuando vio la primera vez que se hace una pericia científica sobre lo primero que se investiga en el crimen, que es cuál es el arma del crimen, para saber quién es el criminal, tienes que saber si ha podido empuñar la pistola, el cuchillo, la bomba, lo que sea. Lo primero para establecer un criminal es cuál es el arma del crimen. El arma del crimen es el explosivo. ¿Quién puso el explosivo? ¿Quién ideó? ¿Quién es el autor intelectual? ¿Quién lo organizó? ¿Quién colocó las bombas? Etcétera. Bueno, pues dicen, gómado seco y vale ya, dijo una prima de Gallardón, que era la fiscal del caso, Olga Sánchez. Olga Sánchez vale ya porque se quedó con vale ya para el resto de su vida. Pero como un día ya, con la presión del caso, porque las mentiras se amontonaban y las íbamos desmontando en todos los días, y era un escandalazo monumental, entonces ya un día empezó a hablar de que si las cabras comían en alto o en bajo, y a Zaragoza dice, uy, esta chica se me va, y se hizo cargo él de la cosa. ¿Y qué llegó a decir en el alegato último del fiscal? Da igual cuál fuera el arma del crimen, da igual cuál fuera el explosivo. ¿Pero cómo puede decirse eso? Pues porque había que condenar a un tío, a un moro, que no estaba allí, a 40.000 años de cárcel, para decir que eso era Al-Qaeda o algo así. Ni era Al-Qaeda, ni era algo así, ni cosa parecida. En fin,
Es una vergüenza y hoy veremos cuando sueltan a Urdangarín, ¿no? A las 10:30 Urdangarín y quiero Torres... decir, lo sueltan, vive suelto, o sea... A las 10:30 acudirán a la audiencia de Palma para conocer cuál será su pena por el caso Nos. Se espera que no entren en prisión previo pago de una fianza, tal y como pide el fiscal Orrac. Las 3 magistradas del caso, Samantha Romero, Eleonor Moyá y Rocío Martín, tienen, según OK Diario, un monumental enfado con el fiscal. Le responsabilizan de la absolución de 10 de los 17 acusados y le reprochan que el caso no se instruyese en 3 piezas separadas. Por otro lado, la abogada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, confirma que abandona el caso Nos. Esto supone que la infanta queda definitivamente absuelta de sus delitos fiscales porque no se podrá presentar recurso contra esa sentencia. No, pero encima la han condenado a pagar ella las costas. O sea, a mí me da igual si Manos Limpias estaban sucias. Lo que sí sé es que lo único limpio en la actuación de la justicia fue la acción popular. Y anteayer, se le escapó al borroso catalá que quieren acabar con la acción popular para que sean los fiscales, además, los jueces instructores. O sea, los fiscales dependientes jerárquicamente del gobierno asumirán la función de juez de instrucción. Primero, no quieren. Segundo, no saben. Tercero, no son suficientes. Que eso que supone que todos los casos delicados se los van a encargar a unos tíos que serán los fiscales en fin, que son los fiscales que obedecen porque tienen que obedecer, porque hay una estructura jerárquica. Otra cosa es que tengan libertad de conciencia para actuar o no, y apartarse o no. Y hay fiscales decentes, como hay jueces decentes, y son la mayoría. Otra cosa es la soberbia monstruosa que les aqueja y que viven en su burbuja. Que no se enteran de lo que piensa la gente. Y además, si se enteran, piensa que la gente está equivocada. Ya saben, los ingleses. Dice, es increíble, los europeos conducen todos por el carril contrario. Bueno, pues los jueces son así. La gente cree que la justicia es al revés, pero ellos saben que toda Europa, porque son ingleses, conduce por el carril contrario. No serás tú el que conduce por el otro carril. Bueno, pues en esas estamos. Pero ¿cuál es el problema de fondo aquí? Que es que hicieron un pacto, el gobierno, el fiscal, para convencer a Campechano de que había que salvar a Cristina, pero si a Campechano le daba igual. Campechano estaba con Corina en la Angorilla, trincando lo suyo, a él que lo dejarán en paz. Esto lo monta Mariano. Y esta historia, esta sentencia, que es una puñetera vergüenza, pero una puñetera vergüenza, que es como el 11M, nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino. La infanta no sabía. Pero hombre, por favor, si la que tiene una carrera y la lista es ella, si el tonto es él. El tonto está para lo que sirve, para lo que está. Eso que siempre se ha llamado un chulazo, pues eso es lo que es el Urdangarín. Pero se hizo un grado y tropezó sumando. O sea, este está para lo que vale, para llevarle el bolso a la lista, soberbia y mala, que es la otra. La única que podía chantajear a su padre. Pero la historia aquí de fondo es que toda la sociedad española sabe que eso es injusto. Y sin embargo, nos quieren convencer de que no, de que ha estado muy bien. Pues no está muy bien, y no está muy bien. Y el 11M ni fue Al-Qaeda, ni fue el moro este que está en la cárcel, el pobre Zugam, que creo que ya perdió la chaveta, porque lleva 12 años en una celda de aislamiento. Se ha negado a reconocer que es culpable. Si lo hubiera reconocido, ya estaría saliendo. Por lo menos se pasaría el día en el patio. 1 hora al día lo han sacado al patio en estos 11 años y medio. Perdió la cabeza. Esta es la justicia española. Gómez Bermúdez dijo hace poco, la sociedad española todavía no está preparada para conocer la verdad sobre el 11M. Pero tú sí estabas preparado para mandar 40.000 años a la cárcel a un tío que sabes que es inocente. Tú para eso estabas preparado, ¿no? Y para ascender. Y cuando fueron a Campechano a decirle las víctimas del 11M que querían saber quién había matado a sus familiares, que es de justicia, dijo Campechano, pues lo lleváis crudo. A mí todavía no me han contado lo del 23F. Un buen día para recordarlo. Y dijeron, ¿y el juez? La sentencia. ¡Uy, el juez! E hizo ademán de meterse un sobre con pasta, él sabrá cómo se hace. Bueno, él no. Siempre ha tenido gente que es la que ha ido a la cárcel por él, que cobraban la cosa. En fin, Iberia, Javier. Iberia, Federico, puertas de la primavera, ya el carnaval a la vuelta de la esquina, Semana Santa después, el puente de mayo, y nos ayuda Iberia a elegir destino, sobre todo. Sí. Primero nos ofrece los vuelos más baratos, entrando en iberia.com nos dice qué vuelos son los más baratos, y luego nos ayuda a elegir esos destinos entrando en el apartado Viaja,
ideas para viajar, próximas fiestas y seguro que ahí encontramos algo que nos guste. Bueno, la Mutua, Rubén. Sí, si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485, toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua. Bueno, hoy vamos a tener a Luis Asúa, que aunque parezca increíble es un candidato en las primarias del PP de Madrid, pero que ha dicho que no quiere decir quién lo apoya, a pesar de que tiene los avales, porque el que se enfrenta al partido, él sabe que lo paga con su cabeza. Pues si quieren hacerle sus preguntas a esta persona que se va a enfrentar con Cifuentes por la presidencia del PP madrileño, pueden hacerlo en el 91-409-0503, 91-409-0503, y él se las va a poder responder aquí en tiempo de tertulia. La ganadora de hoy, María Montero, de Madrid. No tendrá que ver con Irene, ¿verdad? Yo creo que no. Bueno, es que ya si encima le tocan las naranjas Lola, o sea, le toca el líder máximo las naranjas. Esto no lo podemos controlar, eso es verdad, eso es verdad. Bueno, a la tertulia. Es la mañana de Federico, con Federico.